Estamos ahora para estudiar el Tehilim número 4 y dice así: para el director de los cantores con instrumentos musicales, mismo rey David. Cuando te llame, respóndeme, oh Elohim de mi justicia. En la opresión me has dado holganza. Compadécete de mí y oye mi ruego. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo mi honor será para ultraje? ¿Amarán la vanidad y buscarán la falsedad siempre? Sepan que Adonai ha separado al Hasid, al piadoso para él. Adonai oirá cuando lo invoque. Tiemblen y no pequen, mediten en vuestros corazones sobre sus lechos y permanezcan callados siempre. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Adonai. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Adonai. Has dado alegría en mi corazón, más que cuando su cereal y su vino son abundantes. En paz, si están juntos, me acostaré y dormiré, porque tú solo, oh Adonai, en la seguridad me harás morar. Bien. Volvemos para explicar un poquito, hacer algunos detalles de esta tefilá que está haciendo David a Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu. Y en esta tefila, pues David siempre está confiado, es toda su esperanza de todos sus enemigos y todas las situaciones contrarias que vienen sobre su vida. De igual forma, cada uno de nosotros debe de colocarse, que dice aquí, yo debo colocarme en la posición de David. Y en cada situación de nuestras vidas particulares debemos de hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu. Con eso vamos a resolver. Ahora David, sin embargo, no solamente hace tefilá hacia Kadosh Baruj Hu, sino que de la tefilá recoge una instrucción que nos va a servir a nosotros. Cuando nosotros estemos en la tefilá, él va a recoger esta enseñanza que nos comparte. Tiemblen, dice, tiemblen y no pequen. Cuando nosotros estemos, tiemblen. Cuando nosotros estemos delante de Akadosh Baruj Hu, tiemblen. ¿Por qué? Porque la manifestación de su presencia es tal que nosotros solo podemos quedar sino bajo servidumbre, como un amo que habla con sus siervos. Entonces, la condición de nuestra alma es temblorosa delante de Hashem cuando estamos haciendo la tefilá. Número 2, mediten. Mediten en vuestros corazones y sobre sus lechos. Es decir, si en nuestros corazones está hablando de nuestra condición, si estamos en buena acción, si estamos en mala intención, buena intención, mala intención, si estamos para dormir o si estamos enfermos en nuestros lechos, mediten. En toda situación nosotros meditemos siempre que estemos en la tefilá. 1, tiemblen. 2, mediten. 3, permanezcan callados. Esta es una de las cosas que también a veces se nos olvida al momento en que estamos delante de Akadosh Baruj Hu. Cuando estamos, permanezcan callados, ¿está bien? Cuando nosotros estamos delante de Akadosh Baruj Hu, procuramos como personas que no son entendidas, que no son comprendidas, aumentan la cantidad de sus palabras. Buscan convencer con argumentos lo que están
queriendo hacer saber. Entonces, esta es una condición del ser humano, como que uno quiere ser oído, y entonces por eso aumenta en palabras, porque uno quiere ser entendido, quiere ser oído. Pero cuando nosotros estemos a Hashem, y en general es así con toda persona, con toda relación, a Kadosh Baruj Hu, nosotros debemos permanecer callados, es decir, esperar, pues todo viene de Akadosh Baruj Hu, y por su mano nosotros vamos a recibirlo. Entonces, este es el consejo que David Amelech nos ha dado a nosotros al momento en que estemos haciendo una tefilá, estemos cercanos a Hashem a través de un diálogo con Él. Tiemblen y no pequen, número 1. 2, mediten, piensen. 3, permanezcan callados. ¿Sí? Permanezcan callados. Y vamos a ver que también expresa lo siguiente: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Adonai. O sea, como estamos en la tefilá, gracias a lo que se daba en el Bet HaMikdash o en el Mishkan, cuando estaban en pie, se hacían sacrificios de animales, como tú ya sabes, los animales kasher, eran sacrificados, degollados, sus cuellos, su sangre derramada a la tierra, ofrecida parte de ella en el altar. Después eran separadas en partes y algunas de ellas colocadas en la parrilla del altar y se consumían. Mientras esto ocurría, era el momento en el cual uno podía hacer tefilá. O sea, el sacrificio es compañera de la tefilá. Entonces es el momento en el que ya el pueblo de Israel puede comenzar la tefilá, la oración, el rezo. Después del Corbán, sacrificio realizado en el Mishkan. Entonces, aquí ahora, la Torah nos está diciendo: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Adonai. Que nosotros, cuando llevemos producto al altar, bueno, es una llama de fuego, salió un poquito chueca. Cuando nosotros ofrezcamos en el altar, esto hoy en día, dice David Amelech, es comparable a la justicia. Ofrezcan sacrificios de justicia, tzedek, justicia. Este sacrificio en el Mishkan, nos da la confianza para comenzar nuestra tefilá. Pero ¿qué otro equiparable al sacrificio me da confianza para hacer una tefilá delante de Akadosh Baruj Hu? Tzedek, justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es tzedek? Hacer lo correcto. Entonces dice el texto: muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Adonai. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Adonai, pues has dado alegría en mi corazón más que la de ellos cuando su cereal y su vino son abundantes. Entonces, de Akadosh Baruj Hu, entonces, como estamos entregando justicia, tenemos proximidad a la tefilá, confianza en Akadosh Baruj Hu, este contacto va a dar como resultado la alegría. Este es el medio de felicidad. Hago justicia, entonces
tengo tefilá, resultado, la felicidad. Es más la felicidad obtenida por esto. Dice, más felicidad, entonces no es igual. Dice, esta es más, hay una que es menos para los demás. Dice, ellos confían en su cereal, es un saco de trigo, y su mosto, una botella de vino. Cuando la gente está cosechando sus tierras, llena vino, tiene trigo, está contento. Pero dice, cuando la persona tiene justicia y hace tefilá a Hashem, es más contento que esto. Hoy en día esto es igual a el dinero. Para la gente, esto es su alegría. Para la gente esto es su alegría. Pero más grande alegría que hay para el mundo, para el hombre, hacer justicia, aproximarse a su Creador en tefilá, es lo más grande que nosotros tenemos en la alegría. Entonces, ¿qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu de nosotros? ¿Qué es lo que explica David Amelech? Pues que nosotros seamos hombres que nos aproximemos a Él con confianza, conociendo ya ahora cuál es el método, la metodología. Hagamos justicia. Cuando estemos nosotros en la tefilá, recordemos los 3 principios. Tiembla, medita y calla. Este es el consejo para que nosotros podamos vivir con extrema alegría. Shalom.